Padre que estás en los cielos, Señor, adoramos, bendecimos tu nombre. Queremos presentarnos, Señor, delante de ti en esta mañana, adorarte, Señor, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, Dios. Recibe esta alabanza, Dios, estas canciones, estas letras, como una ofrenda de olor, Señor, grato ante tu presencia. Te la entregamos, Señor, con nuestro corazón y también disponemos nuestro ser para escuchar tus enseñanzas, escuchar tu guía y tu dirección, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido
del Salvador, y sentirás su presencia en ti, su presencia en ti, y su grande amor. Y sentirás su presencia en ti, su presencia en ti, y su grande amor. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con Él. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con Él. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con Él. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. El tierno amor de Jesús nunca cambia. Sus misericordias nunca tienen fin. El tierno amor de Jesús nunca cambia. Sus misericordias nunca tienen fin. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad. El tierno amor de Jesús nunca cambia. Sus misericordias nunca tienen fin. El tierno amor de Jesús nunca cambia. Sus misericordias
misericordias nunca tienen fin. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, cada mañana. Grande es tu De paz inundada mi senda ya esté, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, me tiente Satán. Aumenta mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clamor en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornarás en gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús.
familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué gozo poder compartir junto a ti este espacio. Realmente ha sido de gran bendición entender que el Señor es nuestro Padre, que su nombre es santificado, que es glorificado por nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones. Continuamos en este hermoso texto de Mateo, capítulo 6, verso 9 en adelante. Hoy la parte B del versículo 10, donde dice, hágase su voluntad. Uy, sí que es bien interesante no solamente decirlo, sino entender que cuando pedimos al Señor que Él haga su voluntad en nosotros, le estamos diciendo al Señor, como tú lo tienes a bien hacer, como lo diseñaste, como lo pensaste, hazlo como tú consideras, Señor, que se debe hacer. Cuando le decimos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Señor, Señor, sabemos que tú cumplirás tu propósito en nosotros, no solamente en mí, sino que en mi familia, en los que me rodean, en la iglesia donde me encuentre, Señor, tú cumplirás tu propósito en medio nuestro. Por eso te decimos, Señor, hágase tu voluntad, entendiendo que tu voluntad es desde la eternidad hasta la eternidad, que desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de este mundo, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que tu voluntad va de conformidad a lo eterno, no solamente aquí y ahora, sino que trasciende. No solamente anhelabas en tu voluntad que yo fuera salvo, que yo fuera sano, que yo viviera por ti, para ti en la tierra de los vivientes, sino que tu deseo y tu voluntad es que como hijo de Dios, como hija de Dios, yo me goce en tu presencia, en una eternidad en Cristo Jesús. Todo eso hace parte de pedirle al Señor que Él haga su voluntad en medio nuestro. Y sí que es un gran reto, porque nosotros tenemos un corazón que debe ser transformado día a día, que debe ser vivificado día a día, y un corazón que tiende a ser más egoísta que a dar. Nosotros generalmente pensamos más en nosotros, en nuestro beneficio, qué provecho podemos sacar de las decisiones que hemos de tomar, de lo que hemos de decir a otras personas. Y el Señor nos está invitando a que no hagamos eso, sino que lo hagamos a su manera, que pensemos en el bien al otro, en que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, en que obedezcamos al Señor sobre todas las cosas, en que podamos rendirnos a Él día a día, con integridad, con gratitud, con exaltación, reconociendo que es su voluntad la que debe primar en nosotros. Entendiendo que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Reconociendo, tal como nos lo cuenta Isaías, que los caminos del Señor son diferentes a los nuestros y que nuestros pensamientos son diferentes a los de Él. Y la invitación sigue siendo la misma. Vuélvete ahora al Señor, vuélvete ahora. Y hoy la invitación es la misma. Vamos al secreto, vamos al altar, vamos a decirle, Señor, no se haga mi voluntad. Tú mejor que nadie sabes qué decisión debes tomar y que esta decisión no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar tu generación y la generación de tu generación. ¿Cuál es la voluntad que vas a hacer? ¿Cuál es la voluntad a la cual te vas a dirigir? ¿A la tuya o vas a pedir al Señor que intervenga? Si hay que perdonar, perdona. Si hay que reconocer faltas, reconócelas. Si hay que ceder, cede. Pero que se haga la voluntad del Señor en tu vida y en la vida de los que te rodean. Este es un tiempo en el que el Señor nos está mostrando su gracia, su misericordia, su favor. La situación en todo el mundo no es nada alentadora y cada vez va a ser peor. Pero Dios requiere que tú y yo, en medio de valles de sombra de muerte, podamos entender que Él está con nosotros, que su voluntad se cumple en medio nuestro, que no hay nada ni nadie que no se someta al señorío de Cristo. Y tú y yo, como hijos de Dios, nacidos de Dios, debemos permanecer y pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Su voluntad no es fácil, no es agradable para nosotros, pero es lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no tenemos ni idea de qué va a pasar dentro de unos minutos. El Señor lo conoce todo. Y Él nos va a dar algo que no nos aparte de Él, sino que nos afirme en Él. Él nos va a conceder el deseo y el anhelo de nuestro corazón de conformidad a su propósito, porque Él sabe qué es lo que a ti y a mí nos conviene.
Él sabe lo que tú y yo necesitamos y de acuerdo a ello, Él va a actuar. No olvides, Él se pasea en un eterno presente. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo entiende. Y te anhela, te desea celosamente a ti. Y desea que tú y yo hagamos su voluntad. Que tú y yo vivamos de conformidad a su palabra. Que tú y yo estemos a tiempo y fuera de tiempo honrándole en todo. Te invito a que oremos. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. No es fácil. No es fácil cuando uno desea y anhela hacer muchas cosas, pero qué hermoso y gratificante es para nosotros, Señor. Es muy grato cuando vemos que tú haces conforme tus propósitos, tus designios en nuestra vida. Y podemos mirar hacia atrás y decir, realmente el Señor lo hizo. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Señor, te pedimos por nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a permanecer cada día bajo tu dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. Queremos hacer tu voluntad y eso requiere que nos acerquemos más a la verdad de tu palabra. Eso requiere que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por ministrar nuestra vida. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia de ti y nuestra necesidad de hacer las cosas como al Padre le agrada, agradándole en todo, en toda nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar. A ti todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud. Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy pedimos que hagas tu voluntad en medio de nuestra salud, que hagas tu voluntad en medio de nuestras finanzas, que hagas tu voluntad en medio de nuestras relaciones interpersonales, que hagas tu voluntad, Señor, que cumplas tu propósito, Padre Celestial, en mi vida y en la vida de cada hermano, hermana, amigo, que en esta hora se acerca a ti en oración. Pedimos, Señor, que tú cumplas tu propósito en medio nuestro. Gracias, Señor, a ti todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud de nuestro corazón. Solo tú eres digno, solo tú mereces nuestra alabanza y nuestra exaltación, Señor. Tú eres mi Dios, tú cumples tu propósito en medio nuestro. Ayúdanos a ser fieles, firmes hasta el final, Señor. Te adoramos y te bendecimos, damos honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, tesoros del Padre. Por otro lado, quiero comentarte que la semana pasada Dios tuvo a bien y cumplió su propósito en la vida de nuestra hermana Bella. Ella se goza en el Señor. Ella en este momento disfruta de su Padre Celestial. Para nosotros como árbol de vida y para su familia es un gran vacío el que queda, pero también un reto enorme. Un reto de fidelidad. Al pensar en la hermana Bella, pensamos en una mujer de integridad, en una mujer que se desvivía por bendecir a otros, en una mujer que es recordada por sus tiempos de oración y de intercesión, una mujer que hasta el final le decía, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué gran reto tenemos para seguir ese ejemplo de fe. Qué lindo que ella hoy se goza en el Señor. Y pedimos al Señor que hoy sustente, fortalezca nuestros corazones, porque en su partida a nosotros nos deja un gran vacío, pero está la satisfacción de saber que ella fue fiel hasta el final, que nosotros podemos seguir esas pisadas, pisadas que nos conducen al amor, a la gracia y a la obediencia a la palabra del Señor. Por otra parte, el abuelito de nuestras chicas Ochoa Durán, el día viernes, madrugada del sábado, tuvo un derrame, fue trasladado a la clínica. Gracias a Dios, en los últimos reportes es que está estable. Oramos y pedimos al Señor por la familia Ochoa, por las chicas, por Daniela, por Erika, por Ana Camila y por Andrea, que el Señor las fortalezca a ellas y a todos los demás nietos. Pedimos al Señor que tome la vida de sus hijos y que en medio de este valle, de este momento tan duro, ellos también puedan ser afianzados, fortalecidos en el Señor. Muchas gracias, amada iglesia, por estar allí, atento a cada transmisión, atento a cada tiempo de oración. No te olvides, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Necesitamos ser fortalecidos cada día. Estamos en oración por la vida de nuestra guerrera Cruz Elena. Pedimos al Señor que siga fortaleciéndola.
No ha sido nada fácil, pero tus oraciones y nuestras oraciones han ayudado a que ella sea fortalecida cada día. Y sabemos también que el Señor está haciendo su voluntad, está cumpliendo su propósito en ella. Dios bendiga su vida. Amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde y que en esta semana no solamente recuerdes a quién estás orando, que debes santificar el nombre del Señor, sino que cuando vayas a tomar decisiones, le pidas al Señor que te ayude a hacerlo de conformidad a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Se trata de Él en nosotros. Se trata de hacer las cosas a la manera del Señor. Que el Padre te bendiga, que el Señor cumpla su propósito en ti. Y no olvides, quédate hasta el final. Sé edificado también con la palabra que Dios tiene para nosotros. Que el Señor cumpla cada día, minuto a minuto y segundo a segundo, su perfecta voluntad en tu vida. Bendiciones, amada iglesia. Dios te guarde. Hermanos, buenos días. Seguimos hoy 31 de mayo en nuestra escuela dominical, ¿verdad? O reunión dominical. Pero el tema que vamos a abordar es acerca de las finanzas y la Biblia. Pero antes quiero reconocer algo bien importante para nosotros como iglesia local. El día pasado falleció nuestra hermana Bella, ¿verdad? De Martínez, el cual está ya con el Señor y va adelantándonos a nosotros. Ella fue fiel hasta el final y invitación que podemos rescatar de todas las enseñanzas que ella nos dio es que debemos también ser fiel hasta el final. Y quiero también recordar que hoy cumple nuestra hermosa hija Keren Estefanía Zurita Sánchez 10 años, ya 10 años de nuestra hija. Pero vayamos entonces al tema que nos compete acá. Las finanzas y la Biblia. ¿Cómo tú y yo podemos vencer la tentación de ser deshonesto o de no tener una vida íntegra? ¿Cómo tú y yo podemos vencer esto? Y quiero decirle que a menos que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y vivamos una vida de rendida al Espíritu Santo, todos somos o llegaremos a ser deshonestos o no seremos íntegros en un momento dado de nuestra vida. Es una vida rendida al Señor. Es una vida rendida al Espíritu Santo. Ser sensible a su presencia. Ser sensible cuando Él nos está guiando en medio de una conversación, en medio de un pensamiento, en medio de una gestión que estemos realizando ante cualquier escenario o cualquier circunstancia y ser totalmente honestos o íntegros en este proceso. Y quiero que usted y yo me acompañe por favor a Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Es un texto que para muchos de nosotros es muy conocido. Y dice el texto bíblico en Gálatas capítulo 5, verso 16. El deseo de nuestra naturaleza humana, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. El texto bíblico nos habla o nos exhorta que debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. Es tiempo que tú y yo andemos en el Espíritu. Andar en la vida espiritual, dice, y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Quién es el que toma la decisión? Yo. Dios no la va a tomar por mí. Yo tengo que tomar la decisión de ser honesto y ser íntegro y andar, ¿cómo? Por el Espíritu. Ahora, tu vida y mi vida anda en el Espíritu cuando nosotros nos rendimos cada día ante su presencia. Le decimos, Espíritu Santo, dirígenos hoy. Dirige mi vida hoy. Otro texto que nos puede ayudar en esto está en Marcos 7, verso 21 y verso 22. Marcos 7, verso 21 y verso 22, que dice de esta manera. Voy a parafrasearlo. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, ¿verdad? El hurto y el engaño salen de allí.
¿De dónde salen los malos deseos del hombre? Y los pensamientos de nuestro corazón. Y es entender que nuestro corazón, nuestra naturaleza, es una naturaleza pecaminosa, redimida por el Señor. Y a ti y a mí nos toca o nos da la oportunidad, Dios, de vivir una vida rendido allí. Entonces, cerrando aquí en este punto es, ¿cómo vencemos la tentación y la deshonestidad? La tentación de la deshonestidad y la falta de integridad cuando tú y yo vivimos una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo, cuando nos dirige, va a llevar gloria, alabanza y exaltación al Padre y al Hijo, porque así lo ha dicho o lo dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 de San Juan. El deseo del Espíritu es que seamos totalmente honestos. Ese es el deseo del Espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos ser un libro abierto para todas las personas, pero la humildad es algo sumamente importante reconocer. Y es ir delante de Él, del Espíritu Santo, delante de su palabra, la palabra de Dios, y reconocer que nosotros necesitamos ser transparentes en nuestra área de nuestra vida. Y cuando tú y yo vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos determina, entonces tú y yo somos personas que influenciamos. Hoy aprendimos la introducción sobre la importancia de cómo debemos de vencer la tentación de la deshonestidad y la falta de integridad. Que Dios los siga bendiciendo y Dios los siga guardando. Amén. Cuéntanos tus necesidades. Llámanos o escríbenos a nuestras líneas de WhatsApp que aquí aparece. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o, si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes de Facebook y por la página de la radio, donde puedes acceder al canal de TV en YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y hoy la gloria del amor de Dios rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado
triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor, y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Y hoy la gloria del amor de Dios rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor. Glorioso día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor. Hermanos, en esta mañana, a partir de este domingo 31 de mayo, vamos a iniciar un estudio que se llama Línea de Batalla. Escúchelo bien, se llama Línea de Batalla. Para eso hemos escogido el texto bíblico que está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Pero antes de iniciar con la introducción, quiero tomar tres referidos de tres hombres que para mí han sido de mucha inspiración. El primero es el doctor Juan Stan. Doctor Juan Stan dice o ha dicho que la buena interpretación bíblica es contextual. La buena interpretación bíblica es contextual. Hay que tener en cuenta eso para poder entender lo que es la buena interpretación bíblica. El segundo, que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar a partir de este día, es de Charles Spurgeon. Nosotros aprendemos de nuestro maestro, que es Jesús, a reconocer las fuerzas invisibles. No confiemos en los ojos que ven o en los oídos que oyen.
Tengamos respeto a la fuerza espiritual que no percibe los sentidos, pero la fe conoce. Y quiero repetir esta última frase. Tengamos respeto a las fuerzas espirituales que no perciben los sentidos, pero la fe la conoce. Esto fue dicha por Charles Spurgeon. Y la última frase que me ha encantado es la de Charles Finis. Charles Finis. Y dice de esta manera: los creyentes espirituales tienen con mucha frecuencia terribles conflictos. Los creyentes espirituales tienen con mucha frecuencia terribles conflictos. Sufren tentaciones que no sufrían antes. Pensamientos blasfemas. Sugerencias para hacer obras de maldad que destruyan su vida. Así, algunas cosas por el estilo. Si usted es espiritual, debe de esperar este tipo de conflicto. Si tú y yo somos espirituales, debemos de esperar en nuestro quehacer cristiano, en nuestro quehacer como discípulos de Jesús, este tipo de conflictos. Estamos hablando que el tema tiene que ver con un mundo espiritual y que tú y yo vivimos en ese mundo espiritual día a día, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas sentir, pero es real, es sumamente real. Y ya los que han estudiado o saben el texto, ya que tú tienes tu Biblia abierta en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, vas a entender hacia dónde vamos con este estudio, con esta prédica. Y quiero seguir de manera introductoria algo que hemos escrito aquí como para decirles a ustedes. Efesios es un libro difícil de comprender. Toma tiempo en leer, asimilar, identificar características del autor y argumentos teológicos que vienen desde la base de la carta de Colosenses. Se cree que Efesios como Colosenses están unidas estas cartas. Colosenses, Filemón, son cartas que están unidas porque fueron cartas escritas por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma. Pero miren algo interesante que tú y yo sabemos porque aquí estudiamos un martes la carta de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Se menciona que dentro de las enseñanzas paulinas hay puntos difíciles de entender. Pedro hace referencia a que en las enseñanzas paulinas hay puntos, hay cosas que él no podía entender. Y esta carta hace referencia a eso. Es una carta que hay que tomarla con toda la seriedad, como se merece toda la Biblia, pero entender que de repente necesitamos más influencia, más de esa manifestación del Espíritu Santo para poder entender y recibir la enseñanza y poder obedecerla día a día. Así que si el apóstol halló dificultad en comprender la enseñanza paulina, cuánto más nosotros hoy, con una distancia mucho más alejada del contexto de su época, con una enseñanza más alejada del contexto de su época. Hay que entender que la carta de Efesios no fue escrita para ti ni para mí. No somos la audiencia primaria, somos una audiencia después de muchos años. Y no podemos agarrar del cabello, tomar el texto bíblico y traerlo acá, sin tener en cuenta que hay un proceso contextual o geopolítico de la época. Efesios y Colosenses son dos epístolas que ameritan estudiarse juntas. Es una oferta especial de 2 por 1. Es una oferta especial de 2 por 1. Efesios comienza donde termina Colosenses. Ambas se complementan y ambas trabajan juntas. Entonces, para ti que eres un lector de la Biblia, para ti que te gusta leer la Biblia, lee Efesios, los 6 capítulos, y lee Colosenses al mismo ritmo,
¿verdad? Y te va a ayudar a entender y a crecer profundamente. ¿Qué más encontramos como parte introductoria? En su contenido, la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, en Efesios 1, verso 3, ¿verdad? Verso 1 y capítulo 3, verso 1, hacen referencia a que él fue el escritor de la carta. También hace referencia en el capítulo 3 de Efesios, verso 1 y capítulo 4, verso 1 y capítulo 6, verso 20, hace referencia a que él estaba preso en Roma. Ahora, juntamente con esta carta de Efesios fue escrita Filipenses, Colosenses y Filemón. Juntamente con Efesios fue escrita Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto fue evidente, enviada por Titiquio. Titiquio fue la persona, si tú lees en el capítulo 6, verso 21 y 22, hace referencia a que Titiquio fue la persona que llevó la carta. Y voy a leerlo para usted. ¿Ves conmigo Efesios 6, 21 y 22? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo haré saber Tiquiquio. Los hará saber Tiquiquio, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué hermosas características tenía este hermano Tiquiquio. Dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y Pablo no lo decía por decirlo. Recuerden que el temperamento de Pablo era bien fuerte. Su característica de su temperamento era bien fuerte. Versículo 22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Además de ser un hermano amado y fiel ministro, fue el que llevó la carta con el propósito de consolar a los hermanos de Efesios. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Esta carta fue posiblemente escrita en el año 60 o 65 después de Cristo, durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma. Durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, según lo que podemos ver en Hechos capítulo 28, verso 16 al 31. Hechos 28, verso 16 al 31. Una de las razones que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta, podemos desglosarla de esta manera. Era que gran parte de los creyentes eran gentiles. Gran parte de la iglesia en Efesio eran gentiles. Y hay que recordar que allí había una gran influencia de la adoración a los ídolos. También había una influencia a la superstición y además tenían prácticas peligrosas como creyentes como tal. Entonces, recuerden que ahí estaba el lugar. Efesio era una ciudad estratégica, ciudad de puerto, donde se adoraban y entraban negocios. Y Pablo, en esa preocupación, de seguro que estaba atento a lo que estaba pasando con los hermanos, y escribe la carta. Es por esto que Pablo escribe la carta para enseñar a los lectores o a la audiencia primaria cuál es la posición y el ministerio de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición y el ministerio en medio de una sociedad que era totalmente pagana, que adoraba a dioses, que era supersticiosa? ¿Cuál es la posición de ellos como creyentes en aquel momento? Pero ¿cuál es la posición tuya y mía en este momento donde realmente encontramos casi lo mismo? Hoy, 2020, 31 de mayo, ¿cuál es tu posición?
como creyente? ¿Cuál es tu posición como miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia en resultado de la gracia de Dios? ¿Cuál es tu posición y cómo actúas ante esa posición? Recordemos algo bien interesante, que Jesús es la cabeza de esta iglesia y que nosotros somos parte del cuerpo, y dentro de ese cuerpo tenemos una posición o una asignación que Él nos ha dado, y nosotros debemos desarrollar esa asignación y debemos desarrollarlo con todo el poder y la confianza que Él nos ha dado, porque Él ha prometido estar con nosotros. Yo he hecho un pequeño bosquejo de esto y quiero dárselo a ustedes, que el texto bíblico me ha dado. Pablo, después de sus saludos en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 1 y 2, él hace una saludación. Lo primero que describe las diferentes bendiciones recibidas por la iglesia. Lo primero que recibe, después de saludar, lo que hace Pablo es demostrarles las diferentes bendiciones recibidas por la iglesia. Tú y yo, que somos la iglesia del Señor, hemos sido y hemos recibido bendición de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Sí, tú y yo hemos recibido bendición. El capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 3, verso 21, hace referencia a las diferentes bendiciones recibidas como parte de ser iglesia del Señor. El segundo parte de la división que yo he puesto ahí tiene que ver con las conductas apropiadas de los creyentes. ¿Cómo debe ser tu conducta y cómo debe ser mi conducta siendo parte de la iglesia del Señor, donde Cristo es la cabeza? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo? Y la conducta tiene que ver cómo nosotros nos manejamos como creyentes. Si tú y yo decimos que somos creyentes, que somos discípulos del Señor, y esta expresión me parece la puntual, porque de pronto al decir creyente, todo el mundo cree en lo que sea. Pero cuando tú eres un verdadero discípulo del Señor, que fue lo que Jesús les dijo a ellos, vayan y hagan discípulos. Cuando tú y yo somos verdaderos discípulos, ¿cómo es nuestra conducta? Si nuestra conducta es apropiada o no. Y tú y yo tenemos que revisarnos de nuevo, siendo parte de la iglesia del Señor, donde Cristo es la cabeza, siendo parte de esta iglesia. El capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 20, nos da cómo debe de comportarse la iglesia y la conducta o la conducta de cada uno de ellos. Pero dentro de este margen que he puesto en el bosquejo del texto bíblico que Dios me guió así, quiero resaltar dos cosas bien puntuales. Quiero que tú las resaltes en tu texto bíblico. La primera está en el capítulo 2, ¿verdad? Verso 11 al 22. El capítulo 2, verso 11 al 22 nos habla de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Nos habla de la unidad de la iglesia. Perdóneme, yo dije algo que creo que me adelanté o me atrasé. Es el capítulo 4, verso 1 al 16. La unidad de la iglesia. Capítulo 4, verso 1 al 16. La unidad de la iglesia. Y me pongo a pensar en algo bien especial acá. Cuando vimos como iglesia, estudiamos como iglesia, fructificar en el Señor, basado en Juan 15, todo el Juan 15 que estudiamos, y puedes mirar nuestros sitios de web en el YouTube, o lo puedes ver en el Facebook de la iglesia, esas predicaciones. Luego el Señor nos habla acerca de la importancia. Después de eso, nos habla en Juan 17, la oración. Pero Juan 15, como la Juan 17, hacen referencia a la unidad. Y quiero decirte que Dios ha venido hablando a mi vida. Y como lo dije
esa predicación. La unidad no tiene que ver con un tema organizacional, eclesial, denominacional. Esa referencia, cuando los escritores lo hicieron, nunca pensaron en ello. No pensaron, era un primer siglo, años 60 o 65 después de Cristo. No estaban pensando en él. Estaban pensando en la unidad espiritual. Y es que tú y yo estemos unidos conforme a los propósitos, los objetivos, la visión y la misión, por decirlo así, que Jesús dejó. No pensando en la unidad denominacional, sino que nosotros como cuerpo de Cristo, y cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo del cuerpo de Cristo no solamente como iglesia local, sino como la iglesia universal del Señor, China, Pakistán, donde Dios tenga a cada parte de su cuerpo, estemos en la misma unidad espiritual. Y esta unidad no depende de ti y de mí, ya está establecida. Pero recuerdo ahí como algo que Dios me enfatizaba mientras que terminaba esta parte de la introducción. Es que todo está sujeto a que tú y yo nos encontremos unidos con Cristo y su bendita palabra. Si tú y yo no leemos la Biblia, si tú y yo no estamos en unidad por el Espíritu, no va a suceder nada. Y recuerden la expresión con la que comencé, la que dijo Charles Spurgeon en su momento. Nosotros aprendemos de nuestro Maestro, que es Jesús, a reconocer las fuerzas invisibles. Hay fuerzas invisibles que tú y yo debemos de reconocer. Dice, no confiemos en los ojos que ven o en los oídos que oyen. Tengamos respetos a las fuerzas espirituales que no perciben los sentidos, pero la fe sí conoce. Esto es una línea, tú y yo estamos en la línea de batalla. Y ya que he podido decir esta parte de la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Pero también dentro de esa parte hay otra parte que dentro del texto bíblico, en el capítulo 4, verso 1 al 3, hay una petición de Pablo para mantenernos en la unidad. La unidad es sumamente importante. No permita que en este tiempo, tú que estás en tu hogar, con tu esposa o tu esposo, con tus hijos o tu suegra o tu suegro, no importando con quién estés, lo más relevante aquí es que en tu vida y en la vida de los que estén contigo haya unidad. Que tú y yo, estando en la casa ahí guardados en medio de este tiempo de estar aislados, pero también juntos en el hogar, nosotros podamos mantenernos unidos. Porque también sería lo más aburrido estar con alguien a tu lado o estar en la casa encerrado y estar en discordia. Recuerden que el único que quiere que haya división en tu hogar y en mi hogar es el diablo. No perdamos de vista que nosotros tenemos 3 grandes enemigos. Y el primer y gran enemigo es el diablo. El primer y gran enemigo es Satanás. Él va a querer destruir tu vida y mi vida como él quiera. Y como leí anteriormente lo que decía Charles Phoenix, decía él que él va a colocar pensamientos y cosas para hacer que desagraden a Dios. Y esa es parte de su tarea. Y esa tarea la cumple a cabalidad él. Lo segundo enemigo que tenemos es nuestro yo. Nosotros queremos vivir muchas veces la vida que nosotros querramos y no la vida que Dios ha determinado para ti y para mí. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros vivamos bajo la presencia manifiesta y poderosa de su Espíritu Santo día tras día. Que tú y yo podamos permanecer en esa presencia y que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Ahora, no tiene que estar hablando todo el día,
Porque esto no es un tema de correos enviando, pero tú ser sensible cuando Él te esté hablando. Y quiero decirles algo bien interesante. La semana pasada, hace una semana atrás, yo estaba en la casa el lunes, ese día me tocaba salir a mí, lunes pasado. Y cuando estaba haciendo mi devocional, yo percibí de parte de Dios que yo no debía salir la semana, que me debería de quedar en la casa. Y yo me fui al baño, me bañé, me cambié. Mi esposa me preguntó que si iba a salir, le dije que no. No salí y Dios sabe, y por encima, después de un mal estomacal que tuve y que me quedé en mi casa, además de eso, yo no salí, no por el mal estomacal, yo no salí, fue porque Dios me dijo que no saliera. Y esto para mí tiene una trascendencia bien especial. Ahora, esto no es para mí como hermano en la fe, también es para ti. Para cada uno de nosotros que está en este lugar, en la casa, que nos está escuchando, para cada uno de nosotros esto es necesario. Pero si tú y yo dejamos a un lado la presencia de Dios, si tú y yo apagamos la presencia del Espíritu Santo, si tú y yo no somos sensibles en lo mínimo a lo que nos está pidiendo hoy, que de repente puede decir, quédate en casa, o de repente puede decir, cierra la boca, que de repente te puede decir, no pienses de esa manera, sino de esta manera. Y no somos obedientes ante eso. ¿Cómo queremos que Él se revele cada vez más en nosotros? El tercer enemigo que tenemos, ya decíamos que primero es Satanás, el segundo es el yo. Y el tercer enemigo es el mundo circundante en que estamos. Y recuerden que este mundo lo dirige Satanás. Y hay personas en este mundo que van a querer acabar la vida tuya y la vida mía. Hay personas del sistema. El mismo sistema es un sistema que nos lleva a apartarnos de Dios y a vivir conforme el mundo nos los está dando. No, pero tú y yo somos de una generación distinta. Somos la generación que vamos en contracultura. Y esta generación que vive conforme al texto bíblico y una generación que vive conforme a lo que Dios está marcando. Y quiere decirte que esto va a incomodar a más de uno. Si tú y yo no somos parte de incomodar a alguien, si no somos tan igual, tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Así como Satanás nos incomoda a nosotros cuando estamos metidos con Él. Porque su labor es esa, y lo vuelvo y lo digo, es de Él hacerla con excelencia. Tu labor y mi labor es perseverar en el Señor. Delante de Dios todos los días, hasta el fin. Jeremías hizo lo que Dios le hizo. Y de repente uno lee el libro de Jeremías y se encuentra que Jeremías no pasó. Pero te quiero decir hoy, hermano, que al final la fidelidad de Dios, la fidelidad de nosotros ante Dios es lo que al final vale. Entonces, ya haciendo esta pequeña introducción, quiero que vayamos al texto, a Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 11 y 12. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta hermosa mañana. Efesios capítulo 6, verso 10, ¿verdad? Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La invitación que está haciendo el escritor, que es el apóstol San Pablo, es por lo demás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Revestíos con toda armadura de Dios. Y viene otra vez de nuevo el para qué o razón o motivo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y otra Biblia dice contra las incidencias del diablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, dice, los poderes de este mundo de
tiniebla. Esto es en referencia a la versión de las Américas a este mundo. En el mundo que estamos tú y yo es un mundo de tiniebla. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo quiero que revisemos algo bien interesante aquí del verso 10. Dice, por lo demás. Lo que quiere decir esta palabra en el griego es como en conclusión. Esto quiere decir que Pablo habla todos los capítulos anteriores, que son una bendición, y ya dije cuál fue el bosquejo que saqué de toda la carta, de los 6 capítulos. Al final dice, bueno, como conclusión, ante todo lo anterior dicho, dice, fortaleceos en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, todo lo demás ha sido así. Las bendiciones que hemos recibido, la característica o el carácter que debemos de demostrar como hijos de Dios, eso es real. Eso es real. Pero ante eso tenemos que ser fortalecidos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 me encanta, dice, revestíos con toda la armadura de Dios. Miren que esta expresión, tanto la del verso 10 como la del verso 11 y la del verso 14, son imperativas. Esto es una orden. Es una orden que tú y yo, si somos discípulos de Cristo, si somos hijos de Dios, si hemos sido nacidos de Dios, debemos de cumplirla. Y quiero decirte que las órdenes en el Señor se cumplen insufactamente en el modo. Cuando Dios te da una orden y tú y yo no la cumplimos insufactamente, ya la orden, la esencia se pierde. Eso es como si tú le dijeras a tu hijo, mira, tráeme esto, o hazme favor, tráeme esto, y tu hijo la trae después de 3 días. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? No, la invitación que está haciendo el escritor, que es Pablo, son imperativos. Fortaleceos en el Señor, pónganse todos la armadura de Dios y manténgase firmes. Son 3 imperativos que le está dando en el texto bíblico. Son una orden. Y la orden se cumple, como dicen en la Biblia militar, en el tiempo y modo establecido por la autoridad. Si tú y yo hemos nacido de nuevo y le hemos dicho y hemos abierto nuestro corazón, creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, como dicen Romanos 9 y 10, entonces debemos entender que Jesús es nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecer insufactamente. Y el texto que nos estamos estudiando, que estamos exponiendo en esta hermosa mañana, es que debemos de, primero, buscar fortalecernos en el Señor. Segundo, pónganse toda la armadura de Dios. Y tercero, manténgase firme. Ahora, estos 3 hombres que inicialmente cité me han movido mucho y por eso los traje acá. Y Charles Spurgeon, lo vuelvo y lo leo, dice, nosotros aprendemos de nuestro maestro a reconocer las fuerzas invisibles. Hay fuerzas invisibles que existen y no pueden negarse. El príncipe de este mundo es Satanás. Y él va a querer que nosotros nos desviemos del propósito, de la asignación, del puesto que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo. Él va a hacer eso. Esa es su tarea, y lo vuelvo y lo digo, él la va a hacer con excelencia. Sigo leyendo lo que dijo Charles Spurgeon. No confiemos en los ojos que ven o en los oídos que oyen. Tengamos respeto a las fuerzas espirituales que no perciben los sentidos, pero la fe conoce. Tú no puedes, ni yo puedo percibir con mis sentidos, ¿cierto?
el mundo espiritual. Esto es un mundo que tú puedes tocar, el mundo natural es así, pero el mundo espiritual es profundo. Y si tú y yo, si decimos que somos discípulos de Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que ahondar y debemos de meternos en ese mundo espiritual. Y Pablo, después de escribir toda una carta a una iglesia que estaba sumida en adoración, en juegos de azar, sumidas en unas características que eran gente gentil y también que habían judíos, él lo está llamando la atención y dice, por lo demás que tiene que ver con, qué bueno que Dios te ha bendecido abundantemente. Qué bueno que tengas una buena actitud, una buena característica, un buen carácter. Qué bueno, eso es bueno. Pero también es sumamente importante que tú entiendas a qué te estás enfrentando. Esto es una guerra frontal con el diablo. Tú y yo siempre estamos en la línea de batalla. No de vez en cuando andamos por el mundo espiritual, vamos a estar siempre en la línea de batalla. Y te quiero decir que si tú no percibes este mundo espiritual, tienes que revisar si tú eres tibio, si tú eres frío o si tú eres caliente. Porque tibio, dice la Biblia en Apocalipsis, él lo vomita. Yo a veces digo jocosamente que hay gente que es tibia y hay personas que son calientes o fríos, porque hay gente que es vómito de Dios, porque realmente son tibios. Y puede sonar grotesco, aburrido, pero es la manera de yo reconocer que yo necesito estar siempre caliente con el Señor. Yo no puedo estar tomando vacaciones en mi vida espiritual. No puedo estar tomando vacaciones en mi área espiritual. Aún cuando tú y yo salíamos de vacaciones o salgamos de vacaciones, cuando todo esto pase, de seguro tú tienes que pensar que lo primero y lo mejor debe ser para Dios. No podemos darle medias tintas a nuestro Señor. Tenemos que darle toda, meterle la ficha a Él. Y en el mundo espiritual es así. El mundo espiritual no podemos percibirlo con los sentidos, pero sí con el mundo espiritual. Vayamos de nuevo al texto. El resto tiene un carácter explicativo. Y voy a lo que dije anteriormente. En el verso 10, en el verso 11 y en el verso 14 hay un imperativo de parte de Pablo hacia la iglesia de Éfesos y para nosotros hoy. El resto de los versos que aparecen en este texto es de carácter explicativo ante este imperativo. El verso 10 funciona como encabezado de todo el pasaje. El verso 11 explica que somos fuertes en el Señor cuando nos ponemos la armadura que Él nos ha proporcionado. Somos fuertes en el Señor cuando tú y yo nos colocamos la armadura que Él nos ha proporcionado. El verso 12 expresa la razón por la que la fuerza es necesaria, ¿verdad? Y a continuación se reitera y explica la orden de permanecer con la armadura de Dios. Y yo quiero que revisemos allí un texto especial. Y como dije anteriormente, Efesios es una carta que podemos leer juntamente con Colosenses. Y quiero que revisemos un texto que está en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y ves conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos una espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y esto es una promesa de Dios a nuestras vidas.
Lo leo de nuevo. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, Él lo despojó. ¿Quién? Cristo, cuando murió en la cruz. Hizo de ellos un espectáculo público y triunfó sobre ellos por medio de Él. Te quiero decir, hermano, mi hermana, que Jesús triunfó. Pero no olvides que es importante fortalecernos en el Señor. Pónganse todos la armadura de Dios y mantengámonos firmes en Él. Quiero terminar ya con esta última parte antes de seguir. Pablo quiere que sus lectores vean que hay fuerzas destructivas que se filtran sobre los asuntos de los hombres. Y nosotros como ellos debemos de estar preparados para los asaltos del enemigo. Tú y yo debemos de estar preparados para los asaltos del enemigo. ¿Y cómo yo estoy y cómo tú estás preparado? Fortalecidos en el Señor. Si tú y yo debemos de recobrar fuerza en el Señor. No debemos vivir una vida allí como si viviéramos que nuestro Dios, al Dios que tenemos, Dios, es el Dios de todo poder. Es el Dios que construyó la constelación. Es el Dios que te conformó a ti. Es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que no te ha abandonado. Es el Dios que ha comenzado algo bueno en ti y lo va a seguir perfeccionando. Ese es nuestro Dios. Y en el cual tú y yo debemos de tener confianza. No volvamos atrás, sigamos adelante en el Señor. No es tiempo de amilanarse, es tiempo de estar en la línea de batalla con el Señor. Porque Él, Dios y tú son mayoría. Él lo ha prometido y Él está con nosotros. Ahora sigo leyendo aquí para ir cerrando esta parte de la introducción. Los asuntos del hombre, Pablo quiere que sus lectores vean que hay fuerzas destructivas que se filtran sobre los asuntos del hombre y nosotros como ellos debemos de estar preparados para los asaltos del enemigo. Y si no fuera de esa manera deberíamos de revisar nuestra convivencia práctica. Si tú no recibes ningún asalto del enemigo, si tú vives una vida tranquila, revisa tu vida cotidiana. ¿Cómo está tu vida cotidiana? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que solo somos fuertes, es en el Señor. Y vuelvo a una expresión que Pablo usa. Dentro. Nosotros, el Señor tiene toda la autoridad. Y yo expliqué eso en la pasada predica. ¿Verdad? Denota que Él tiene la que está sobre nosotros. Pero si el Señor no está en nosotros, entonces ¿quién está? Si no somos del Señor, entonces ¿de quiénes somos? Además, la expresión fortaleceos es una expresión pasiva presente. Y quiero terminar aquí. Una expresión pasiva presente significa que está siempre hoy y siempre está con nosotros cuando nos fortalecemos, cuando vivimos en unidad en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas paz hoy y siempre. Y quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos. Tú que me escuchas, tú que nos ves hoy, los queremos invitar a que tú y yo estén siempre atentos a la página del Facebook de la iglesia y también estén atentos a la página de YouTube de la iglesia. Ustedes lo saben y si no lo sabes, por favor, llámanos. Aquí siempre pasamos los números telefónicos y pasamos la información de la iglesia. Tercero, si sabes de algún hermano o hermana que de repente no ha tenido la oportunidad de estar en todos estos servicios y en todo lo que tú y yo tenemos y está pasando necesidades, por favor, házmelo saber, porque somos un cuerpo.
Porque somos una iglesia donde la cabeza es Cristo. Y si una parte del cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo también se duele. Te estoy rogando que nos comuniques, que nos llames. Si tienes alguna necesidad, algunos llaman por necesidades de oración, pídela. Recordándote que el martes tenemos en la mañana reunión de mujeres, el martes en la noche tenemos salud y vida, el jueves en la mañana, 10 de la mañana, tenemos tiempo de palabra y oración. Y el domingo, no se te olvide, el domingo, la escuela dominical a las 8:30. Y también te animo que invites o que manden los links de todo esto y a otros hermanos o familiares tuyos creyentes y no creyentes. Quiero terminar con un texto bíblico que está en Números. Números capítulo 6, puedes revisarlo, y es la bendición sacerdotal. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles esto. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro. ¿Qué debe ser? Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga en ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que Dios ha determinado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz día tras día.